Hay cosas en la vida que no se enseñan en ningún libro, verdades que no pueden transmitirse con palabras, secretos que solo se revelan cuando dejamos de buscarlos. En un pueblo pequeño del estado de Oaxaca, donde las montañas abrazan las casas de adobe y el tiempo parece caminar más despacio que en cualquier otro lugar del mundo, vivía una mujer llamada Esperanza. Su nombre parecía una ironía, pues nunca había esperado nada extraordinario de la vida, y tal vez, precisamente por eso, la vida le había dado todo lo que necesitaba. Esperanza tenía 68 años. Su casa era modesta, con paredes de barro pintadas de blanco cal y un techo de tejas rojas que habían visto pasar décadas enteras. Desde su ventana podía ver el mercado del pueblo, las mujeres con sus rebozos de colores caminando temprano hacia la plaza, los niños corriendo entre las gallinas, el humo blanco de los comales donde se cocían las tortillas cada mañana. Todo era simple, todo era conocido, todo era exactamente como había sido siempre, pero había algo en Esperanza que la hacía diferente. No era su apariencia, pues vestía como cualquier otra mujer de su edad, con faldas largas de algodón y blusas bordadas a mano. No era su voz, que era suave y tranquila como el murmullo de un arroyo, que era algo más profundo, algo que las personas sentían cuando estaban cerca de ella. Una paz, una quietud que parecía emanar de su propio ser, como el aroma del copal en las ceremonias antiguas. Las mujeres del pueblo venían a visitarla cuando sus corazones estaban pesados. Llegaban con los ojos hinchados de llorar, con las manos apretadas sobre el pecho, con preguntas que no sabían cómo formular. Y Esperanza las recibía siempre con la misma sonrisa serena. Les ofrecía una taza de té de manzanilla o hierbabuena y se sentaba junto a ellas en silencio. A veces hablaba, a veces no, pero siempre, cuando se marchaban llevaban consigo algo distinto, una ligereza, un suspiro de alivio, como si solo con estar allí, algo dentro de ellas se hubiera acomodado en su lugar. Esa mañana de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las hojas de los árboles tomaban tonos dorados, Esperanza despertó antes del amanecer. Lo hacía cada día. Le gustaba ese momento en que el mundo aún dormía, cuando el cielo pasaba del negro profundo al azul oscuro y luego al rosa suave que anunciaba el sol. Se envolvió en su rebozo de lana y salió al pequeño patio trasero de su casa. Allí, rodeada de macetas con albahaca, romero y hierbabuena, se sentó en su silla de madera desgastada. El aire olía a tierra húmeda y a flores de bugambilia. Los grillos terminaban su canto nocturno y los primeros pájaros comenzaban a despertar. Cerró los ojos y respiró profundamente. No rezaba, no meditaba de forma consciente, simplemente estaba, presente, completa, en paz. Escuchó el sonido de pasos acercándose. Abrió los ojos lentamente y vio a una niña parada en el umbral del patio. Tendría unos 7 años, con el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y los ojos grandes y curiosos. Vestía un vestido rosa desteñido y sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo del camino. «Buenos días, mi niña», dijo Esperanza con voz suave. «¿Te perdiste?» La niña negó con la cabeza, pero no dijo nada. Tenía algo en la mano, un objeto pequeño que apretaba contra su pecho. Parecía asustada, pero también decidida, como si hubiera caminado mucho para llegar hasta allí. «Ven, siéntate conmigo», ofreció Esperanza, señalando un pequeño banco de madera junto a ella. «No tengas miedo». La niña dudó solo un momento. Luego se acercó con pasos lentos y se sentó. El silencio entre ellas no era incómodo, era cálido, como una manta en una noche fría. Esperanza no preguntó nada. Sabía que las palabras vendrían cuando tuvieran que venir. Después de unos minutos, la niña abrió su mano. En su palma descansaba un pequeño pájaro. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, las plumas erizadas. «No se movía, está muerto», susurró la niña y su voz tembló. «Lo encontré en el camino. Quería salvarlo, pero llegué tarde». Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Esperanza observó al pájaro, luego a la niña y sintió una ternura profunda invadir su pecho. «¿Y por eso viniste a buscarme?» preguntó suavemente. La niña asintió. «Mi abuela dice que usted sabe de cosas, que usted entiende cosas que otros no entienden». Esperanza sonrió, una sonrisa llena de comprensión. Tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas, tibias y arrugadas,
y juntas observaron al pajarito sin vida. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido en mi vida?, preguntó Esperanza después de un largo silencio. La niña la miró con atención, las lágrimas todavía brillando en sus mejillas. Que no todo se puede salvar, que no todo depende de nosotros, y que eso está bien. La niña frunció el ceño, confundida. Pero entonces, ¿para qué sirve intentarlo?, preguntó con una mezcla de tristeza y frustración. Si no podemos salvar nada, ¿para qué hacer nada? Esperanza cerró los ojos un momento, respirando el aire fresco de la mañana. El sol comenzaba a asomarse por detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Las sombras en el patio se alargaban y el canto de los pájaros se hacía más intenso. No dije que no podemos salvar nada, aclaró Esperanza. Dije que no podemos salvar todo. Y esa es una gran diferencia, mi niña. Se quedaron en silencio nuevamente. Esperanza sabía que explicar no siempre es enseñar. A veces, las lecciones más profundas se aprenden sin palabras, solo con presencia, solo con tiempo. Cuando yo tenía tu edad, comenzó a contar Esperanza, también quería salvar todo. Quería que mi mamá no estuviera tan cansada. Quería que mi papá no tuviera que trabajar tanto. Quería que mi hermanito, que estaba enfermo, se curara. Pasé noches enteras rezando, llorando, pidiendo que las cosas fueran diferentes. La niña escuchaba con atención, sus ojos fijos en el rostro sereno de la anciana. ¿Y tu hermanito se curó?, preguntó la niña con esperanza en la voz. Esperanza negó lentamente con la cabeza. No, mi niña. Murió cuando yo tenía 8 años, y durante mucho tiempo pensé que había sido mi culpa, que no había rezado lo suficiente, que no había hecho suficiente, que no había sido suficiente. Las palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento. La niña miró nuevamente al pájaro en su mano, y una lágrima más cayó sobre las pequeñas plumas grises. Pasaron los años, continuó Esperanza, y la vida me enseñó algo que nadie me dijo con palabras. Me enseñó que el amor no se mide por lo que logramos cambiar, sino por lo que estamos dispuestos a sentir. Amar es estar presente, incluso cuando no podemos hacer nada más. Es sostener una mano, es secar una lágrima. Es enterrar a un pajarito con ternura, aunque ya no pueda volar. El silencio que siguió fue profundo. El sol ahora brillaba completamente sobre el patio, iluminando las macetas, las flores, las dos figuras sentadas juntas. El mundo despertaba a su alrededor, pero ellas permanecían en su pequeña burbuja de quietud. «¿Entonces qué hago?», preguntó la niña en voz baja. «¿Qué hago con él?». Esperanza se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo con el movimiento, y caminó hacia el fondo del patio. Allí, bajo la sombra de un viejo árbol de mango, el suelo era suave y oscuro. Tomó una pequeña pala de jardinería que estaba apoyada contra la pared y regresó junto a la niña. «Vamos a darle un lugar de descanso», dijo con ternura, «un lugar donde la tierra lo reciba con cariño». Juntas, cavaron un pequeño hoyo bajo el árbol. La niña colocó al pájaro con cuidado, como si todavía pudiera sentir, y luego cubrieron el cuerpo con tierra. Esperanza recogió unas pequeñas flores amarillas que crecían en el patio y las colocó sobre la tumba improvisada. «Ahora descansa», susurró Esperanza, «y tú, mi niña, puedes soltar». La niña miró la tumba, luego a Esperanza, y por primera vez desde que había llegado sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Algo en su pecho se había aflojado, algo pesado se había ido. «Gracias», dijo la niña. «No me des las gracias a mí», respondió Esperanza. «Gracias a ti, por tener un corazón tan grande que se preocupa incluso por las cosas más pequeñas. Eso es un regalo». La niña se fue poco después, caminando por el sendero de tierra, con pasos más ligeros que cuando había llegado. Esperanza la observó alejarse hasta que se convirtió en una pequeña figura rosa en la distancia. Luego, desapareció tras una curva del camino. Esperanza regresó a su silla y se sentó nuevamente. El día comenzaba oficialmente. Pronto llegarían las mujeres del mercado, los vendedores ambulantes, el ruido suave y constante de la vida cotidiana. Pero por ahora todavía había silencio. Y en ese silencio, Esperanza sintió algo, una presencia. No era la primera vez. A lo largo de los años, había aprendido a reconocer esa sensación, ese cosquilleo en la piel, esa certeza de que no estaba sola, aunque no viera a nadie.
Giró la cabeza ligeramente y allí, sentado en el banco que la niña había dejado vacío, había un anciano. No se había acercado caminando. No había hecho ruido. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Vestía ropas sencillas, un pantalón de manta y una camisa blanca, y su rostro era arrugado como la corteza de un árbol viejo. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes, brillantes, profundos como pozos de agua clara. «Buenos días», dijo Esperanza sin sorpresa. «¿Gusta un té?» El anciano sonrió. «Ya has dado suficiente esta mañana», respondió con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «He venido solo a observar». Esperanza inclinó la cabeza ligeramente. «¿A observar qué?» «A ti», respondió el anciano, «a esta paz que llevas, a esta sabiduría que no has buscado, pero que has encontrado». «No soy sabia», dijo Esperanza con humildad. «Solo soy vieja. ¿Qué he vivido?» El anciano rió suavemente. «La sabiduría no tiene nada que ver con la edad, aunque el tiempo ayuda. Tiene que ver con la capacidad de soltar. Y tú has soltado mucho, ¿verdad?» Esperanza guardó silencio un momento. Recordó su juventud, los sueños que había tenido, las cosas que había deseado. Una casa más grande, un marido más presente, hijos que nunca llegaron, dinero para viajar, para conocer el mundo más allá de las montañas. Todas esas cosas que una vez le parecieron importantes, necesarias incluso. «Sí», respondió finalmente, «he soltado mucho». «¿Y qué has encontrado en ese soltar?», preguntó el anciano, aunque por su mirada parecía ya conocer la respuesta. Esperanza miró a su alrededor. El patio pequeño, las flores, el árbol de mango, el cielo azul sobre su cabeza, el canto de los pájaros, el aroma del aire. «Todo», dijo simplemente. «Encontré todo». El anciano asintió lentamente. «Por eso las personas vienen a ti, no porque tengas respuestas, sino porque has aprendido a vivir las preguntas. No porque sepas cómo arreglar sus vidas, sino porque les muestras que no todo necesita ser arreglado». Se levantó del banco con la misma ligereza con la que había aparecido. Caminó hacia el umbral del patio. Luego se detuvo y se volvió para mirarla una última vez. «Hay muchas personas en este mundo buscando la paz», dijo. «Buscan en templos, en libros, en maestros, en retiros lejanos. Y tú la encontraste aquí, en este patio pequeño, sin buscarla». «No la encontré», corrigió Esperanza con una sonrisa. «Ella me encontró a mí». Cuando dejé de correr, el anciano sonrió ampliamente. Una sonrisa llena de comprensión y ternura. «Exactamente», dijo. Y luego, como el humo que se disipa con el viento, desapareció. Esperanza no se sorprendió por su partida. Había aprendido hace mucho tiempo que las cosas importantes de la vida llegan y se van sin avisar, como las estaciones, como los sueños, como las personas que amamos. Lo importante no era aferrarse, sino estar presente mientras duraban. Se quedó sentada en su silla, mirando el lugar donde el anciano había estado. ¿Había sido real? ¿Había sido un sueño? ¿Importaba acaso? La verdad era que sus palabras habían resonado en su pecho como el tañido de una campana. «Ella me encontró a mí cuando dejé de correr». Recordó su vida, los años jóvenes, cuando corría de un lado a otro, intentando ser suficiente para todos, suficiente para su madre enferma, suficiente para su padre que trabajaba hasta el agotamiento, suficiente para su esposo que se fue demasiado pronto, llevándose con él la promesa de un futuro que nunca llegó, suficiente para el pueblo que esperaba algo de ella, aunque nunca supo qué. Durante décadas corrió tras la esperanza de que las cosas mejoraran, corrió tras la idea de que si trabajaba más duro, si rezaba más fuerte, si era más buena, más servicial, más abnegada, entonces la vida le daría lo que necesitaba. Pero la vida no funcionaba así. La vida no era un intercambio, no era una negociación. Y entonces, un día, sin saber exactamente cuándo ni por qué, simplemente se detuvo. Dejó de correr, dejó de buscar, dejó de esperar que las cosas fueran diferentes. Y en ese detenerse, en ese silencio profundo que siguió, encontró algo inesperado. Se encontró a sí misma. No a la mujer que trataba de ser, no a la mujer que otros necesitaban que fuera, sino a la mujer que era simplemente una mujer con un corazón que había conocido el dolor y había sobrevivido. Una mujer con manos que habían trabajado,
y todavía podían acariciar, una mujer con ojos que habían llorado y todavía podían ver la belleza, una mujer que había perdido mucho y todavía podía sonreír, y con ese descubrimiento vino la paz. No una paz que significara ausencia de problemas, sino una paz más profunda. Una paz que decía, esté bien o esté mal, puedo sostenerlo. Una paz que susurraba, no necesito que todo sea perfecto para ser feliz. Una paz que afirmaba, soy suficiente tal como soy, con mis arrugas, con mi casa modesta, con mi vida simple. Las mujeres del pueblo la percibían, sentían esa quietud en ella, y cuando llegaban con sus corazones rotos, buscaban eso mismo, no consejos ni soluciones mágicas, sino esa certeza de que se puede vivir incluso cuando duele, que se puede sonreír incluso cuando falta, que se puede estar en paz incluso cuando nada está resuelto. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Esperanza escuchó voces acercándose. Dos mujeres entraron al patio, ambas conocidas. Una era joven, tal vez de 30 años, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. La otra era mayor, de la edad de Esperanza, y su expresión era de preocupación maternal. Esperanza, dijo la mujer mayor, perdona que vengamos sin avisar, pero Lucía necesita hablar contigo. La joven, Lucía, miró al suelo avergonzada. Esperanza se levantó lentamente y las invitó a pasar a la casa. Pasen, pasen. Voy a preparar té. Dentro la casa era fresca y oscura, un refugio del calor que comenzaba a aumentar afuera. Esperanza puso agua a hervir en su pequeña estufa de leña y sacó 3 tazas de barro. Las mujeres se sentaron en la mesa simple de madera. Cuando el té estuvo listo, Esperanza lo sirvió en silencio. Luego se sentó con ellas. No preguntó nada. Simplemente tomó su taza entre las manos y sopló suavemente sobre el líquido caliente. Después de un largo silencio, Lucía comenzó a hablar. Su esposo se había ido, no por otra mujer, no por maltrato, sino simplemente porque ya no sentía nada. Un día anunció que se iba, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que no podía seguir fingiendo una vida que no sentía suya. Y me dejó, dijo Lucía con voz quebrada. Me dejó con 2 niños, con deudas, con esta casa que apenas podemos mantener. Y lo peor no es eso. Lo peor es que no sé cómo seguir. No sé cómo levantarme cada mañana y fingir que todo está bien cuando todo se derrumbó. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La mujer mayor le tomó la mano, pero no dijo nada. Esperanza tomó un sorbo de su té, saboreando el calor y el sabor suave de la hierba buena. ¿Quién te dijo que tienes que fingir?, preguntó Esperanza suavemente. Lucía la miró confundida. ¿Cómo? ¿Quién te dijo que tienes que fingir que todo está bien? ¿Que tienes que levantarte cada mañana como si nada hubiera pasado? Lucía parpadeó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pues todos, mi familia, mis hijos, el pueblo, todos esperan que sea fuerte. Esperanza asintió lentamente. Ser fuerte no significa no llorar, mi niña. Ser fuerte significa llorar cuando necesitas llorar, y aún así seguir respirando, seguir despertando, seguir alimentando a tus hijos, seguir poniendo un pie delante del otro, aunque el camino parezca imposible. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Lucía con una ternura profunda. La vida te rompió el corazón. Está bien tener el corazón roto. No tienes que arreglarlo hoy, no tienes que arreglarlo mañana. Solo tienes que sostenerlo con cuidado y seguir viviendo con él. Porque incluso un corazón roto puede latir. Incluso un corazón roto puede amar. Las palabras de Esperanza flotaron en el aire como semillas llevadas por el viento, buscando tierra fértil donde enraizar. Lucía las escuchó, y aunque no desaparecieron su dolor ni su confusión, algo dentro de ella se suavizó. La tensión en sus hombros disminuyó un poco. La presión en su pecho se aflojó. Las 2 mujeres se quedaron un rato más, tomando su té en silencio. No se dijeron muchas más palabras. No hicieron falta. A veces la sanación no viene de grandes discursos, ni de consejos elaborados, sino de la simple presencia de alguien que entiende lo que es sostener el dolor con dignidad. Cuando se marcharon, Esperanza las acompañó hasta la puerta. Las despidió con un abrazo cálido y la promesa implícita de que su puerta estaría siempre abierta. Luego regresó a su patio, a su silla bajo el cielo que ahora brillaba con el azul intenso del mediodía. Se sentó nuevamente
y cerró los ojos. El sonido del pueblo le llegaba como una melodía lejana, voces mezclándose con el ladrido de perros, el canto de vendedores, el reír de niños. La vida continuaba su danza eterna, con sus alegrías y sus dolores, sus llegadas y sus partidas. Y ella estaba aquí, simplemente aquí, no deseando estar en otro lugar, no anhelando ser otra persona, no persiguiendo ningún futuro imaginario, solo presente en este momento, en este cuerpo envejecido pero vivo, en esta casa modesta pero suficiente, en esta vida simple pero plena. La sabiduría que encontramos sin buscar, pensó mientras el sol le calentaba el rostro. Esa es la mejor, porque no viene de libros ni de maestros, viene de vivir, de caer y levantarse, de perder y soltar, de llorar y reír, de caminar por el fuego y descubrir que no nos consumió, sino que nos purificó. Abrió los ojos y miró el pequeño montículo bajo el árbol de mango donde descansaba el pajarito. Pensó en la niña, en su corazón enorme capaz de sentir compasión por una criatura tan pequeña. Pensó en Lucía, en su corazón roto pero aún latiendo. Pensó en todas las personas que habían pasado por su vida, cada una llevando sus propias cargas, sus propias historias, y sintió gratitud, una gratitud inmensa, sin razón específica, sin objeto definido. Gratitud por el privilegio de estar viva, de respirar este aire, de sentir este sol, de conocer a estas personas, de poder ser, aunque fuera de forma humilde, un refugio para corazones cansados. La tarde avanzó lentamente. Las sombras se alargaron. El calor disminuyó. El cielo comenzó a teñirse de tonos naranjas y rosas nuevamente, anunciando el atardecer. Esperanza se levantó de su silla y entró a la casa. Encendió una vela pequeña, frente a la imagen de la Virgen que colgaba en su pared. No para pedir nada, sino solo para agradecer. Gracias por este día, susurró. Por la niña que vino a enseñarme que el amor no necesita salvar para ser real. Por Lucía, que vino a recordarme que el dolor también es sagrado. Por el anciano que vino a mostrarme que ya tengo todo lo que necesito. Hizo una pausa, sonrió levemente. Y gracias por enseñarme que la sabiduría no se busca, que llega sola, cuando dejamos espacio para que entre, cuando nos detenemos, cuando soltamos, cuando simplemente somos. Afuera la noche comenzaba a caer. Los grillos iniciaban su sinfonía nocturna. Las estrellas empezaban a aparecer una por una en el cielo, cada vez más oscuro. El pueblo se aquietaba, preparándose para el descanso, y en su pequeña casa de adobe, con sus paredes de cal y su techo de tejas rojas, Esperanza se preparó para dormir. Se acostó en su cama simple, cubierta con cobijas tejidas a mano, y cerró los ojos con una sonrisa en los labios. No tenía mucho, nunca lo había tenido, pero tenía paz, tenía quietud, tenía la certeza profunda de que su vida, tal como era suficiente, era completa, era hermosa en su sencillez, y mientras se sumergía en el sueño, su último pensamiento fue este: la riqueza más grande no está en lo que poseemos ni en lo que logramos, está en la paz que sentimos cuando finalmente aceptamos que ya somos suficiente, que ya tenemos suficiente, que ya hemos llegado, aunque nunca nos hayamos ido a ningún lado. La sabiduría que encontramos sin buscar es esta: la paz siempre estuvo aquí, esperándonos, justo en el centro de nuestra propia vida ordinaria. Solo teníamos que detenernos el tiempo suficiente para verla. Y con ese pensamiento, Esperanza durmió, profundamente, tranquilamente, como solo duerme quien ha hecho las paces con la vida tal como es.